Hola, bienvenidos una vez más amigos, gracias por acompañarme y por conectar conmigo en este espacio. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la personalidad nada menos que de Adolf Hitler. Y para ello lo que quiero hacer es unir lo que es el conocimiento del eneagrama y del transgeneracional. También me he apoyado de la grafología, pero quiero ver qué dice el transgeneracional de este personaje y también el eneatipo, porque hasta donde he investigado en relación con el eneagrama, muchos estudiosos lo ubican como un eneatipo 8, otros como un eneatipo 6, y realmente el eneatipo que yo detecto es algo que al parecer no lo han considerado o no he visto que nadie lo considere, pero ahorita vamos a ver por qué yo creo que Hitler era un eneatipo 4 transmisor. Y bien, comienzo con algunos datos de su biografía. Primero que nada, Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 y murió el 30 de abril de 1945. Nació en una pequeña aldea cerca de Linz, en la Alta Austria, cerca de la frontera alemana, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, y su padre era Alois Hitler, un agente de aduanas, que por cierto, con un trato y una personalidad también muy fuerte hacia Hitler, un gran maltratador como padre, alcohólico. Y bueno, su madre, Clara Pols, nace el 12 de agosto. Era la tercera esposa de Alois y Adolf fue el tercer hijo de la pareja. Bien, como los padres de Adolfo Hitler eran primos, ellos necesitaron una dispensa papal, pues para poder unirse. En ese entonces era común que se unieran las familias en matrimonio, parientes en matrimonio. El incesto era algo pues muy usual. Y por lo mismo también se daba esta situación de tener hijos con malformaciones. Algo que Hitler también le preocuparía más adelante y a lo que le dedicaría mucho tiempo. También fue muy estudioso de la genética, buscando la manera de que los hijos no nacieran con malformaciones o enfermedades mentales. Por otro lado, tenemos un dato curioso y es el de la abuela paterna. Esta es la parte que me interesa y me conecta con el transgeneracional. Tenemos a la abuela paterna, María Ana. Aquí les voy a anotar el nombre porque no lo puedo pronunciar. Es la abuela paterna, pero la abuela paterna nace un 15 de abril. Y tenemos la fecha de nacimiento de Adolf Hitler, que es del 20 de abril. Entonces tenemos aquí ya que Adolfo Hitler era un doble directo con su abuela paterna. ¿Y qué pasa con esta abuela paterna? Bueno, de acuerdo a algunos investigadores, aseguran que la abuela paterna de Hitler queda embarazada de un joven judío en una casa donde ella trabajaba haciendo labores domésticas. Queda embarazada del joven judío, hijo del jefe de familia ahí, y da lugar al nacimiento de Alois, padre de Adolf Hitler, que fue, un hijo ilegítimo hasta ese entonces, y pues con ese origen judío que de pronto se descubre de Adolf Hitler. Por aquí, yéndonos a lo que nos dice la biodescodificación y lo que es el transgeneracional, vemos cómo las improntas, emociones, traumas, vivencias de un ancestro pasa a una descendencia. Y en este caso vemos a una abuela que ha sido usada por alguien, por un hombre, la embaraza, ella queda desprotegida con un hijo ilegítimo. Y desde luego aquí ya hay una situación de rechazo y de probablemente desprecio y odio pues hacia esta persona. Y esta persona era pues definitivamente un judío.
Ese sería como el primer hilo que encuentro de conexión entre Hitler con el desprecio de los judíos. Por otro lado, tenemos también que más tarde Hitler incluso lo cuenta en su libro, En mi lucha, la manera en la que el padre lo maltrata, le da unas golpizas terribles, donde Hitler llegó a contar los palos que le daba el padre, y le cuenta Hitler a su secretaria que llegó a contarlos y ver a su madre escondida detrás de la puerta llorando y asustada por el maltrato del padre. Pero decidió un día no llorar más y no mostrarle dolor a su padre. Entonces, cuando esto sucede es cuando Hitler deja de ser golpeado por su padre. Vemos aquí que Hitler entabla una conexión mucho más profunda con la madre, desde luego, que con el padre. Hay ya un odio, un resentimiento, incluso el padre quiere que estudie la carrera de él, de que estaba él en esta situación de las aduanas. Y definitivamente Hitler lo que más amaba era el arte. Hitler quería ser pintor. Intentó entrar a la Academia en Viena de Bellas Artes, pero fue rechazado, no fue valorado su talento, no lo apreciaron como alguien con talento y fue rechazado. Entonces Hitler ya traía vivencias de mucho odio y de mucho desprecio, mucho ninguneo de su entorno, no había validación. Aparte, él era un hombre enfermizo que también recurría a exagerar sus pequeñas o detalles de enfermedad. Era un chico bastante vulnerable, protegido por la madre, y bueno, con unos estudios también bastante malo, considerado como un estudiante mediocre, que parece ser que reprueba uno de los años de secundaria. No se sabe ni siquiera si Hitler terminó la secundaria. Y al final muere el padre, poco después muere el padre, y después la madre enferma también de cáncer de mama y él se establece en Viena. Él se queda en Viena buscando pues ese camino del arte que él quería, la pintura sobre todo, y pues con una situación económica precaria, él incluso acudía a comedores públicos, y su vida era prácticamente de mendigo. Estaba vendiendo los cuadros que pintaba para poder sobrevivir. Y es ahí que en este ambiente en Viena, él empieza a ver esa mezcla de culturas. Estaba el imperio austrohúngaro muy presente, algo que él repudiaba. Hitler no quería a esta familia, la familia Habsburgo, una familia pues que se había hecho ahí totalmente empoderada con este imperio, y se había apoderado de todos los límites de los países con los que limitaba ahí en Austria. Pero Hitler veía esa multiculturalidad y esas influencias y esas mezclas de diferentes razas y las etnias, lo veía como algo despreciable. Él empezó a llenarse mucho de lecturas muy nacionalistas, lo que hace que se le forme un fanatismo en relación también a pues ese poderío que él quería para Alemania. También más adelante culpa a los judíos alemanes por traición y que gracias a ellos pues se había perdido la Primera Guerra Mundial, o había terminado todo tan mal por estos judíos alemanes que él consideraba habían traicionado a Alemania, lo cual no fue así. Ya después los gobiernos investigan profundamente, incluso hay cifras altas de numerosos judíos alemanes que lucharon a favor de Alemania, pero Hitler era un hombre de ideas fijas, era un hombre muy rígido,
totalmente trastornado. Aquí no solamente vamos a ver a una persona dañada por una situación de complejos o de maltrato y falta de amor, vamos a ver a una personalidad que se fue formando completamente fanática, completamente neurótica y también bastante histriónica. Entonces aquí se mezclaron muchas cosas. Por un lado, esa tendencia al drama, desde pequeño a mentir que estaba enfermo y no estaba enfermo, a fingir, a exagerar. Esto combinado con sus dotes artísticos, ¿no? Con su talento, porque tenía un gran talento para la actuación, era muy histriónico. Entonces vamos viendo que todos los elementos se fueron de alguna manera pues complementando para que dieran lugar a lo que sucede con este personaje. Más adelante se sabe que fue postergando incluso el servicio militar, y después cuando va a hacer el servicio militar no lo aprueban, no lo rechazan, no lo consideran apto para hacerlo, porque su físico, su salud no estaba del todo bien. No era un hombre fuerte, no era ese hombre, ese ideal de hombre que él quería para los alemanes, no lo era él en su persona, ¿no? Algo que nos deja ver también ese gran complejo de desear y querer aquello que, pues, de lo que tú careces. Sin embargo, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, es aquí cuando él decide alistarse en las filas como voluntario para pelear. Y bueno, lo aceptan, va a la guerra, va a la batalla, incluso lo hieren en una pierna y al final pues es condecorado con una cruz de hierro, no sé si una o dos. Pero es ahí donde empieza él a sentir este estímulo de hice algo, ¿no? Hice algo y lo logré. Repito, él quería ser artista, pintor o arquitecto, pero ese camino se le niega y encuentra en esta experiencia con la guerra un sentido y una posibilidad de salir adelante, porque también era una persona ambiciosa y pues por ahí empieza su camino. Hay algunos historiadores que opinan que Hitler, dentro de todo toda su calamidad de persona que era, tenía carisma, pero el carisma, si nosotros vemos ahorita a Hitler en un discurso, lo vemos en un video y decimos, pues yo no le veo el carisma por ninguna parte, ¿no? Porque para nuestro tiempo eso no es atrayente, pero en esos momentos, el contexto que estaba viviendo la Alemania de esa época, que estaba necesitada de una figura fuerte, de una figura autoritaria, de una figura que los rescatara, la postura de Hitler venía a ser una conexión con el pueblo. Entonces ese carisma necesitó alimentarse también de los deseos del pueblo. O sea, fue una situación, un fenómeno del personaje con el pueblo. ¿Sí? Él llegó, él supo medir, calcular lo que el pueblo quería, lo que la nación necesitaba, y él mostrárselos. Y de alguna manera es que por ello, ¿no?, toma la fuerza que toma. Pero en realidad se dice que Hitler era una persona endeble, incluso se iba ahí a los montes, los Alpes, y pues no caminaba él en su vida, sino que buscaba la manera de caminar hacia abajo, de que un carro lo recogiera, siempre se apoyaba. Se veía un hombre frágil, un hombre siempre medicado, un hombre que usaba muchas drogas, un hombre enfermo, padecía problemas gastrointestinales importantes, tenían que estarlo pues prácticamente sedando, poniéndole drogas muy fuertes. Era adicto a la cocaína, a la heroína, las metanfetaminas.
Y entre todas estas drogas que tomaba, pues claro, lo llenaban, ¿no?, de energía para salir a dar sus discursos y manejar las masas, pero después quedaba en estados como desinflados, ¿no? Y estaba en una constante inestabilidad. Al final ya sabemos que termina con Parkinson, etc. Pero es un hombre que está calificado como alguien sádico. Las personas que estuvieron cerca de él han dicho que gozaba, por ejemplo, de ver videos donde torturaban o mataban a las personas. Incluso hay un dato en relación a la baronesa Sofía, por ahí les dejo bien el nombre, perdón, no recuerdo el apellido, pero esta baronesa, que era una activista, estuvo repartiendo por ahí también folletos en contra de Hitler, una activista contra el nazismo. Fue capturada, detenida, y la decapitaron. Entonces él pedía que le reprodujeran el video una y otra vez. Entonces vemos a una persona completamente fuera ya de todo control. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Pues hay tantos datos. Está el dato de ese enamoramiento con la sobrina, la cual después de pronto amanece muerta con un tiro, donde él lo deja ver como un suicidio, que está sospechoso. Mucha información de la personalidad de este hombre, pero lo más interesante es entender en qué eneatipo de alguna manera encajaría todo esto. Y para mí definitivamente es el eneatipo 4 transmisor. ¿Y por qué el 4 transmisor? Bueno, pues porque el 4 transmisor viene siendo un pseudo 8. Es el más desconocido de los eneatipos en el eneagrama. Viene siendo un pseudo 8, es incluso mucho más intenso que el 8. Y para detectar la personalidad de alguien de una manera un tanto inmediata sería ver cuál es la necesidad. Y la necesidad del eneatipo 4 es ser único, ser especial, ser único y ser diferente. Y lo que mueve a ese eneatipo 4 transmisor es el odio, la envidia vuelta odio. Hitler, desde luego, se sentía un salvador, se sentía un mesías. La manera en la que él transmitía sus discursos lo deja ver, su lenguaje corporal y todo, vemos esa superioridad. El 4 está conectado con el 1, van a mantener una actitud elitista, son personas con gustos artísticos. Este 4 transmisor es muy violento, guarda odio y de alguna manera no lo terminamos de ver porque como es el artista y el sensible, nos quedamos con esas características generales de lo que es un 4. Pero ya cuando bajamos a los subtipos y vemos lo que es un 4 transmisor, bueno, pues ahí tenemos esta persona que sí puede ser un líder muy fuerte, un líder pues que va a cortar cabezas a todo aquel que se le ponga enfrente y que no esté de acuerdo con sus ideas, que no comparta sus criterios y que su lucha no sea seguida. Es una de las cosas que tiene este 4 transmisor. Y esto lo digo porque he buscado en la red, porque a mí no me convencía esa clasificación de Hitler con el eneatipo 6, como lo he encontrado, porque hablan de que era el soldado perseguido y luego fue el que combate, ¿no? El tirano, el fóbico contra fóbico. Y sí es cierto que tenía sus búnkers y se protegía, pero cuando vemos el fenotipo también, el fenotipo de Hitler encaja perfecto con el 4. La mirada de Gotha, ese rostro incluso de tristeza que tenía Adolf, que tenía Adi, como le llamaba su familia, le decían Adi.
vemos ese rostro mezcla de tristeza profunda y desesperanza. El 4 tiene, sobre todo en este subtipo, tiene un mal concepto de sí, tiene un autodesprecio, no se gusta a sí mismo, hay algo que está despreciando en él, no termina. Y eso es muy acorde a Hitler. Hitler no le gustaba desde luego su estatura, nada de él, él no tenía un valor por su propia persona. Hay quienes opinan que también era un homofóbico, despreciaba a los homosexuales, de ahí también que quería hacer estos experimentos genéticos para ver si ya no se acababa la homosexualidad. Entonces creen que esto también era por un autodesprecio, porque parece ser que él nunca se le vio conexión con mujeres. Se dice que con Eva Braun tenían una relación únicamente pues así superficial y de apariencia. Más bien odiaba a la mujer. Entonces todas estas cosas que traía por dentro esta persona van muy acorde a un 4 transmisor insano. Estoy hablando de la parte más oscura del eneatipo. ¿Y qué más tenemos? Pues que comparado con un eneatipo 6, repito, el eneatipo 6 tiene una mirada vivaz, una mirada que voltea para un lado, para el otro, que está como en busca de algo, pero no, la mirada del 4 es distinta. Es triste, caída, como muerta. Y si ustedes ven una foto de Adolf joven, niño, adolescente, es otra muy distinta al Adolfo Hitler adulto, ya como el Führer, ¿no? Otro dato que tengo también es del fotógrafo, quien le tomaba fotografías con poses que Adolf ensayaba para sus discursos, las cuales luego les pidió que se deshiciera de ellas, pero por ahí andan en la red. Fotografías, aquí se las voy a poner, fotografías de Adolfo Hitler ensayando sus discursos, viendo ver qué pose le quedaba mejor y con más fuerza. Ensayaba todo, ensayaba la mirada, su postura, su tono de voz, todo. Realmente no era nada de lo que vimos, era otra persona mucho más debilitada, frágil, perdido, pero sí con un profundo odio, con una falta de empatía total. Para él, estas personas, estos seres humanos, como los judíos y algunos otros grupos que también persiguió, eran menos que nada. Los resumía a los seres humanos a microbios, realmente eran nada. Y todo esto, ya aquí hablamos de patologías, desde luego, pero están estos dos datos interesantes. El transgeneracional del doble con la abuela, que fue pues relacionada con un judío. Y otro dato también importante del transgeneracional es su muerte. Adolf Hitler muere 10 días después de su nacimiento, el 30 de abril. Y esto, para la biodescodificación y para el transgeneracional, significa cierre de círculos. Quiere decir que no va a haber, desde luego, nunca más en este plano terrenal una personalidad, un ser humano del nivel de esta persona. Nunca más. Fue un cierre, fue un evento, fue algo que se dio, que se gestó, pero con lo que también se concluye algo. Y bueno, eso es lo que dice la biodescodificación. Ahí está el transgeneracional con el doble de la abuela, el odio a los judíos también, porque los culpa de la pérdida de la guerra, los culpa de traición. Y su elitismo, como buen eneatipo 1, su elitismo. Él no tenía nada que ver con la raza aria, no era un hombre alto, blanco y tal. Entonces, yo ansío ser así. Y pues en esos complejos, el odio para
los judíos estaba pues muy marcado, muy intenso, también desde luego por lecturas, por influencias de la época, se empezó a gestar esto, fue lo que fue contribuyendo a que esto sucediera. Otra situación fue también ese odio que le tenía a los Habsburgo, también era una especie de admiración, porque estas personas eran también muy amantes de la mitología, al final los imita la manera en la que ellos hacen su imperio, leía muchas lecturas así fantásticas, y yo creo que de ahí también viene este pensamiento como mágico de Hitler, de visualizarse como un semidios. Amigos, entonces para mí, no sé, por ahí pueden ustedes comentarme, investigar también más a fondo, compartirme su opinión, pero para mí aquí yo tengo a un Hitler 4 transmisor, eneatipo 4 transmisor, y un poco de lo que fue su transgeneracional. Espero no se me haya escapado por ahí nada importante, y muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Adiós.